Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El próximo domingo habrán elecciones en el estado de Brasil y elecciones para la presidencia de Brasil. Elecciones que se han vuelto muy disputadas, muy importantes y quizás de una gran trascendencia después de, digamos, varias décadas de transformación en lo que ha sido la política brasileña. Para hablar de esto nos acompañan dos conocedores a fondo de la política brasileña. Uno es el profesor Paulo Alfonso Velasco de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Profesor Velasco, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Encantado. También nos acompaña Andrea Ribeiro Hoffman, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Profesora Ribeiro Hoffman, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Quiero comenzar con una pregunta de contexto que para los colombianos es importante. ¿Qué pasa en Brasil hoy, Andrea? Bien, que pasa que en función de las elecciones tenemos una sociedad muy polarizada. São candidatos, uno conhecido, claro, de continuidade com o governo anterior, do PT, do Partido dos Trabalhadores, e outro candidato, um candidato que vem, se era político já, era deputado, mas com uma trajetória muito, não pouco conhecida, mas conseguiu agora estar como em primeiro lugar para as eleições do primeiro turno. É um candidato que se tem que dizer muito diretamente com tendências fascistas, racistas. Não é como somente um neoliberal, conservador, como há na sociedade brasileira e outros candidatos antes. É algo muito diferente que temos que lidar, porque não somente nas eleições, mas na sociedade, o dia a dia da sociedade é contaminado muito esse discurso racista, e há um medo de que um candidato que sai primeiro em primeiro turno pode chegar em segundo turno, mas hasta agora, a despeito dos números, que há como cerca de 32%, hoje, que para o segundo turno haverá uma coalizão de los outros partidos, que incluindo os mais esquerda, mas também centristas, para conter esta candidatura. En ese contexto, Paulo, el último gobernante del PT fue Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fue destituida y luego fue reemplazada por un presidente nombrado en toda una, digamos, situación muy compleja del Congreso, que fue Michel Temer, y luego ha sido un gobierno pues, de transición muy polémico, y llegamos a estas elecciones. ¿En qué condiciones estamos en estas elecciones? Bueno, yo te voy a decir que es un momento de incertidumbre completa en Brasil, y no tenemos mucha idea para dónde podemos caminar. Sobre el gobierno de Dilma, fue un desastre económico. Esto es importante reconocer, porque yo creo que por lo menos en parte el fenómeno Bolsonaro se explica por la crisis económica que se ve en Brasil desde el 2014-2015. El nivel de desempleo, de paro, es enorme. Son 13 millones de personas en paro en Brasil, es muchísimo, y más de 20 millones en subempleo. Entonces, esto, claro, tiene una razón importante para que veamos el movimiento político de extrema derecha, y sobre todo creo que hay que reconocer, y es un punto importante para que subrayemos aquí, la cuestión de la corrupción. Entonces, claro, el gobierno de Dilma termina en mayo del 2016 a partir de una serie de acusaciones de corrupción que involucraban el Partido de los Trabajadores de manera muy directa, y el candidato de extrema derecha, y aquí estoy completamente de acuerdo con Andrea, Jair Bolsonaro, porque no es un candidato liberal radical, no es un candidato conservador simplemente, es un candidato que tiene ideas muchísimo peligrosas cuando pensamos en Latinoamérica, y es algo que me parece que es un fenómeno nuevo en la región, porque no estamos acostumbrados a ver partidos de extrema derecha. En Europa ya es algo mucho más común y corriente, aquí no. Y claro, y él se presenta como alguien que va a luchar contra la corrupción, que es exactamente lo que veíamos en Europa en los años 30, cuando empezó a ascender el nazismo. Es decir, ¿el Bolsonaro sí es en efecto una especie de candidato neofascista? Sí, yo te diría que sí, claro. Tiene algunas ideas económicas que lo acercan a lo que sería un proyecto más liberal o neoliberal. El que ha elegido, que sería su ministro de Economía, Paulo Guedes, tiene ideas muy ultraliberales, y en este sentido, pues Brasil se acercaría a otros países de la región que han pasado por este giro a la derecha, ¿no? Ya no es algo tan incomún, pero en otra parte tiene ideas, por ejemplo, en relación a algunos derechos sociales y derechos humanos, que son ideas muy fascistas, ¿no?
no acepta las diferencias de género, de identidad sexual, por ejemplo, es completamente contrario a los derechos de la mujer, cuestiones variadas que hoy día, y eso me sorprende muchísimo, se han transformado en una agenda de la izquierda o de las izquierdas, cuestiones que hasta hace no mucho tiempo eran cuestiones de derechos humanos más directamente, ahora son en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo agenda de las izquierdas, que son los derechos humanos, de manera muy fundamental. Y Bolsonaro pues se coloca de una manera muy crítica a todo eso, y en este sentido sí, yo creo que podemos reconocerlo como una especie de representante de un neofascismo, pero no es solamente eso, es algo mucho más complejo, porque por ejemplo las iglesias evangélicas y neopentecostales lo apoyan muchísimo, no por sus ideas fascistas, pero porque coinciden en este tipo de conservadorismo en defensa de los valores de la familia, por ejemplo. Entonces es un fenómeno muy híbrido, te podría decir. Claro. Andrea, en ese contexto hay un asunto que sucedió, es que al final del primer mandato de Lula ya había un debate muy fuerte sobre la corrupción en el gobierno de Lula, y al parecer Lula no tomó medidas, y luego, como le decía Paulo ahora, hemos escuchado a muchos brasileños muy críticos que apoyaron a Dilma, que fueron del PT, pero también muy críticos con Dilma y frente a la falta de controles de la corrupción, y que permite que surja esta derecha un poco descabalgada, que además no es una derecha de conciencia liberal, por ejemplo, no tiene una conciencia liberal frente a los derechos o cosas parecidas. Este asunto, ¿al PT le ha faltado también una especie de autocrítica y de labor seria de institucionalización? Sí, sí, creo que el problema de la corrupción, claro, en Brasil, tal vez quizá también en América Latina, es una cuestión estructural. En caso muy específico de Brasil, hay, por ejemplo, muchos estudios sobre la corrupción durante la dictadura militar, así que la propia transición democrática tiene muchas fallas, no solamente del aprofundamiento de lo que pasaba durante el régimen militar, en los sentidos de derechos políticos y civiles y todo, mas también con la cuestión económica de la corrupción, mismo la corrupción entre gobierno empresas, mas também dentro do governo. A Câmara de Deputados, por exemplo, se sabe, incluso também durante o processo de impeachment, que é uma Câmara muito corrupta, né, de compra de votos, não somente de postos, mas também de votos. Assim que a corrupção é endêmica, creio que na sociedade brasileira em muitos sentidos, governo, empresas entre estas mesmas, e também dentro do sistema político. Assim que não é algo exclusivo do PT. E se tem de dizer que durante estes anos ha havido muitas medidas exatamente para conter a corrupção. O Ministério Público, quando foi criado, uma das ideias durante Lula era exatamente se disse um pouco ironicamente que aquele feitiço virou contra a feiticeira, porque foi governo que sim poderia ter feito muito mais. Se pode dizer, mas também tem que se reconhecer que iniciou de tentar lidar com o problema da corrupção, mas sim, foi a primeira vítima no sentido de com o problema das eleições do segundo governo Dilma, que foram muito apertadas. Creio que neste momento o problema da corrupção lhe pareceu como um argumento muito forte para a direita de trazer à tona contra o governo anterior. Assim que, claro, é problema que poderia ter sido mais combatido durante o governo, sobretudo no sentido das obras, da relação com as empresas como Odebrecht, Petrobras, que foram muito centrais no projeto político-econômico do governo PT, mas creio que, mais uma vez, é problema estrutural, que mesmo com o novo governo, depois do impeachment, que continua, não? O governo Temer sigue lo mismo. Pero en ese contexto, Paulo, Fernando Haddad tiene la capacidad de alguna forma de reestructurar el PT, de pensar en un Brasil nuevo. Te lo pongo incluso en términos más irónicos, por decirlo de alguna forma. Se adjudica a Stefan Zweig una frase muy loca, y es que Brasil es la potencia del futuro y siempre lo será. ¿Fernando Haddad es el personaje que tiene la capacidad de mover este asunto? Tengo muchas dudas sobre eso. No lo veo con esa capacidad ni tampoco con esa intención exactamente. Es un heredero político de Lula. Lula lo ha elegido como candidato a partir del momento en que le impidieron participar de las elecciones. Está detenido en Curitiba
en el estado de Paraná, en Brasil, como todos lo sabemos. Bueno, ha sido alcalde de São Paulo, que es la ciudad más grande de Brasil, una de las más grandes de Latinoamérica y del mundo. Entonces tiene una experiencia como administrador público, lo que le falta, por ejemplo, a Jair Bolsonaro completamente. Pero yo no veo en realidad el Partido de los Trabajadores como un partido que tenga fuerza institucional hoy día. Yo creo que el problema de la corrupción de los últimos años, la falta de autocrítica, como decíamos hace poco, ha debilitado muchísimo el partido. Y lo que me temo incluso es que Haddad va a tener muchas dificultades de gobernabilidad si es electo presidente, porque el diálogo del PT con los partidos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, no es un diálogo fácil después del impeachment de la presidenta Dilma. Le veo un partido, claro, más de centro-izquierda, como lo es, en efecto, pero que tiene dificultades de relacionarse con otros partidos más del centro, del gran centro, del centrado, como se dice en Brasil, y eso puede crearle problemas muy serios. Incluso una de las posibilidades que siempre tenemos que plantear es que a lo mejor tampoco, si es electo presidente, tampoco terminará el gobierno, porque no podemos dejar de pensar en la posibilidad de que dentro de algunos meses se empiece, yo que sé, algún proyecto de impeachment también contra él o algo así, o incluso algo peor que yo prefiero no imaginar, por ejemplo, un movimiento de los militares, de las Fuerzas Armadas. No podemos olvidar que están apoyando en gran medida a Bolsonaro, y el vicepresidente de Bolsonaro es un general que estaba en la activa hasta hace 4 o 5 meses, ¿no? Entonces es un problema muy serio. Hay otros dos problemas, Andrea, muy complejos en este contexto, que a veces pareciera que Haddad no está muy claro en esos planteamientos. Es el tema de la seguridad y el tema de desarrollo de fondo económico más allá del mercado interno, y cómo crear una economía realmente, pues porque el tamaño de Brasil es de potencia hegemónica subregional, es de un gran estado, una gran economía, pero como que falta algo, como que algo no se da, como que hay un paso que no se logra concretar. Haddad es digamos, el candidato que podríamos esperar jalonar a eso de Brasil. No, eu creio que este problema do contexto da recessão que atingiu a América Latina como um todo é um contexto também estrutural que os países da América Latina como o Brasil, nos últimos anos, com o PT, mas também antes, são causas também mais profundas, cada vez mais se especializou na exportação de commodities. Como lo sabem, as commodities, boom de los preços que caiu, e a recessão, quando durante o governo de Dilma, parcialmente se pode dizer que são causas de administração interna, da política cambial ou da política mesmo de exportações, mas parcialmente também são países que têm restrições globais de exportações. E neste sentido, creio que a grande novidade para o Brasil é o câmbio, onde China é o principal parceiro hoje em dia comercial. Não creio que os candidatos a um planejamento de como lidar com China na região e cambiar sua plataforma de exportações, importações, são todos um pouco reféns deste mercado de commodities, que creio que o governo anterior de Lula, sim, não hizo muito para cambiar. Creio que esta autocrítica seria sim necessária, de que um governo que tenha uma plataforma social em sua política macroeconômica, ao fim, isso é uma política muito ortodoxa, muito conservadora, em sentido financeiro, com o setor bancário, mas também em las exportações. Houve uma desindustrialização e uma concentração cada vez maior também de exportações de commodities. Este não creio que ha cambiado, mas necessita cambiar seguramente. Paulo, ¿qué pasó en si uno se pensara el espectro político entre Haddad y Bolsonaro? Haddad, que puede tener todos los problemas, como dice Paulo, de que termine, no termine, de que sea capaz o no sea capaz. Bolsonaro con todo este montón de ribetes un poco espeluznantes de la política. ¿Qué pasó con otros dos políticos que lideraban allí, que eran Fernando Henrique Cardoso y Fernando Collor de Mello? Ellos no tuvieron herederos, esto se murió, no hay un espectro de centro, ni de izquierda, ni de derecha, o sea, no hay una izquierda de derecha, no hay una izquierda de centro, no hay una derecha de centro.
¿Se perdieron? ¿Se difuminaron? Bueno, sí que hay. Fernando Henrique Cardoso es un hombre aún muy involucrado en la política, es del partido que durante 6 elecciones seguidas estaba en la segunda vuelta y compitiendo por la presidencia, que es el PSDB, es un partido de centro-derecha, que, bueno, a su principio era un partido socialdemócrata, pero que después ya se fue un poquito más a la derecha. Y bueno, y si te recuerdas, desde el 94 hasta 2014 el PSDB de Fernando Henrique siempre estuvo ahí disputando las elecciones, primero con Fernando Henrique, que fue presidente 2 veces, después con otros candidatos como Aécio Neves, Gerardo Alckmin, José Serra y entre otros, ¿no? Pero lo que pasó es que este partido, que apoyó muchísimo el impeachment de Dilma, pues luego estuvo también muy involucrado con escándalos de corrupción. El candidato Aécio Neves, por ejemplo, que casi ganó las elecciones de 2014, la diferencia fue muy pequeña de votos para Dilma Rousseff, casi las ganó, es un heredero de Fernando Henrique, del mismo partido Fernando Henrique, pero que justo después se vio involucrado también en un escándalo enorme de corrupción muy directamente asociado a su figura. Entonces, claro, ya lo dejaron de lado, pero hay un candidato del PSDB, que es Gerardo Alckmin, que fue gobernador del estado de San Pablo, que está ahí disputando las elecciones, pero que no parece tener mucha posibilidad de llegar a una segunda vuelta, porque los electores en Brasil se acuerdan muy bien de los problemas del PSDB también. Y Collor continúa siendo un político brasileño, es un senador de la República, pero después que lo echaron en el 92 por un escándalo de corrupción, tenemos que fijarnos cómo eso es permanente en Brasil, por un impeachment también, pues, sí, es como si fuera una especie de eterno retorno. Sí, siempre. Y Collor es una figura política de menor envergadura, hoy día de menor calibre. En Brasil no tendría ninguna posibilidad de disputar la presidencia. Pero lo que señalaste me parece muy interesante. Es decir, lo que vemos en Brasil es que hay una centroizquierda todavía muy debilitada con el PT. Hay una izquierda más radical, pero que nunca tiene muchas oportunidades. Y hay una centroderecha que se debilitó mucho en los últimos 4 años o 3 años. Y esto a lo mejor ha abierto la puerta para la figura de Bolsonaro, que es mucho más a la derecha que simplemente una centro-derecha, y con una agenda, como ya hemos comentado, en muchas cuestiones antiliberal incluso. Las últimas encuestas, Andrea, y quiero ver tu perspectiva, dicen que, o las últimas que se conocen, digamos, más públicamente, es que a Bolsonaro le dan como un 34-35% de favorabilidad, y a Haddad entre un 21 y un 22, algunos dicen que el 23%. Pero según la estructura electoral brasileña, ninguno de los dos ganará en primera vuelta. ¿Cómo será cómo es tu perspectiva de cómo serán los resultados entre primera y segunda vuelta? Sí. No, yo creo que al menos la centroizquierda, incluso que los partidos más centristas como PSDB, como decía ahora de Fernando Henrique, van a apoyar a Haddad. Incluso la semana pasada hubo una declaración, Fernando Henrique dice que no se iludan con Bolsonaro, porque Bolsonaro no es PSDB. Incluso también el propio Alckmin hizo una palestra con los empresarios, porque en este punto, claro, con la agenda más liberal económica, hay una duda de dónde los empresarios estarían apoyando hasta ahora, porque Bolsonaro tiene a Paulo Guedes, que sería su consejero de Economía, que es muy bienvenido en los mercados. Hasta ahora los mercados sinalizan que hay una preferencia para Bolsonaro, mas como digo, há un esfuerzo también de PSDB, partidos centristas, incluso talvez centro-derecha, de señalizar que para los empresarios que este no es somente un candidato liberal, neoliberal en términos económicos, que su aspecto de los derechos no somente de género, mas a declarações racistas, claramente racistas. E assim que Ciro Gomes, por exemplo, que é um partido que está muy fuerte en tercer lugar, ya declaró también que apoya a Haddad, PSDB también. Así que yo creo que entre primero y segundo turno habrá una tentativa de coalición con los partidos centristas y centro-izquierda, más se basea en las declaraciones de sus líderes hasta ahora. Mas el problema, como dijo, que la población está muy polarizada. Hasta qué punto la gente va a seguir también los consejos de los partidos. Este es mi
miedo, porque creo que los políticos más conscientes, con algún espíritu republicano, han percibido qué significa Bolsonaro, mas la población no, está un problema de fake news muy grande, alastrante, es muy fácil convencer con argumentos la corrupción, el partido se hace mucho el problema del miedo de la venezualización de Brasil, se asocia este a PT, así que hay muchas informaciones muy superficiales de aterrorizar a la población, que creo que sí, mismo contra la recomendación de sus políticos, líderes políticos, puede ser que la población acabe votando Bolsonaro. Ese sería mi receio, puede decir. ¿Tú compartes esta perspectiva, Andrea, Paulo? Sí, pero yo creo que hay dos factores que tenemos que tener en cuenta aquí. El primero, el nivel de rechazo. Yo creo que la segunda vuelta, y espero que la tengamos, porque lo que sería peor sería que Bolsonaro ya ganara en primera vuelta, pero la segunda vuelta será una pugna entre rechazos. Los niveles de rechazo son más importantes en este momento que los niveles de favorabilidad, y los dos tienen más de 40%. Oh. Bolsonaro tiene el 45 según la encuesta de ayer y Haddad ha llegado a los 40 en la encuesta de ayer. Eso es muy alto. Es enorme. Entonces, para que te des cuenta, lo que tendremos en segunda vuelta es que seguramente va a ganar el que dé menos miedo y el que sea menos rechazado. Porque no el que tenga más apoyo, sino el que tenga menos miedo. Exactamente. El que dé menos miedo, el que tenga menos rechazo, sí, es el que va a ganar en segunda vuelta. Y esto es muy importante considerar. Es decir, mucho más importante que los niveles de favorabilidad son los niveles de rechazo, que son enormes. Más del 40%. Esto no se ve en ninguna parte del mundo. Se ve a veces para un candidato, nunca para los dos principales que van a estar en la segunda vuelta. Y esto es mucho el momento que vive Brasil. Es decir, a gran parte de la población brasileña no le gusta ninguno de los dos, en realidad. Y tendrán que elegir entre el menos peor. Ese es el problema. En ese contexto, Andrea, ya nos quedan pocos minutos, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué sector de los militares apoya más a Bolsonaro? ¿La infantería, la armada o la fuerza aérea? Esta pergunta precisamente não saberia dizer, mas sim há apoio grande de los militares. Há muitos militares reformados, e como eu disse, o vice-presidente também, Bolsonaro também. Este sim seria talvez o segundo ponto de medo que se coloca com essa situação, que também não é mais a política partidária ou as diferenças de política econômica entre os partidos de centro-esquerda e direita. É um risco que como Bolsonaro, que 2 semanas dito que não reconheceria o resultado das eleições se não ganhar, depois corrigiu, disse que não, foi fora de contexto, mas em um cenário onde, por exemplo, em Rio vivemos hoje uma intervenção federal com as Forças Armadas, e assim que se vê também muitos militares que se pronunciam sobre a política. Essa discussão é muito também profunda, porque a transição democrática de Brasil não se houve uma justiça transicional. Temos uma anistia que o governo de Dilma tentou de colocar a discussão, mas não há apoio da população tampouco, e assim que as comissões de verdades que instituídas com o governo de Dilma começaram a fazer investigações e a publicar seus trabalhos. Este teve um efeito muito radical no sentido que os militares que estavam muito calmos durante a transição, porque anistia, habitam em Rio, em São Paulo, têm uma vida relativamente normal, se colocaram muito incomodados. Este que se vê, este apoio a Bolsonaro, também porque com o início de um processo de justiça transicional muito incipiente, que houve uma reação. E assim, não sei que setores exatamente, não sei se Paulo pode completar com este, mas sim. En eso, Paulo, nos quedan ya, digamos, 40 segundos, una respuesta de 40 segundos. ¿Qué país va a entregar Michel Temer a cualquiera que gane?
Pues Michel Temer va a entregar un país en crisis y muy dividido. La polarización yo creo que es el aspecto más importante que reconocemos en Brasil hoy. Michel Temer no ha conseguido resolver el problema de la crisis económica. Brasil sigue en crisis, aunque ha crecido un poquito este año, pero sigue en crisis y tendremos retos enormes a partir del 1 de enero con el nuevo presidente, sea quien sea, para intentar volver a recuperar un crecimiento económico, recobrar un crecimiento y seguramente buscar una estabilidad social que hoy día no parece que sea algo fácil, exactamente porque estamos pero muy divididos. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico, hoy hablando de Brasil, de las elecciones que se aproximan entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Andrea Ribeiro Hoffman, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Punto Crítico. Y Paulo Alfonso Velasco, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, muchas gracias por haber estado en Punto Crítico de la Universidad Nacional. Gracias a vosotros. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.